Compañeras y compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Esteban Arriola y como todos ya saben, pues la situación en nuestra universidad pues nuevamente se vuelve a tornar un tanto difícil, ¿verdad? Por los distintos problemas políticos entre estudiantes. Realmente es un problema muy serio, pero lastimosamente los únicos perjudicados al final somos nosotros por atrasarnos tanto tiempo. Pues teníamos una clase prevista para el sábado pasado. Lastimosamente no se llegó a dar por obvias razones y he encontrado pues por lo menos esta forma para poderles hacer llegar la clase. Espero que me sepa explicar, ¿verdad? Que a veces es difícil hacerlo de esta manera, pero vamos a tratar un tema muy importante dentro de los temas que hemos llegado a formalizar dentro de nuestro pensum, ¿verdad? Y creo que es importante que lo tratemos con la seriedad posible, pero también de una forma un tanto más fácil de poder entender, sobre todo porque la clase no es presencial, ¿verdad? Entonces es un tanto difícil, pero vamos a tratar de poder explicar ese tema. Y para ello, pues les quiero comentar una pequeña anécdota que una vez escuché, que un amigo economista me comentaba y es muy interesante y espero que les guste, ¿verdad? Y con esta pequeña anécdota quiero iniciar esta clase que lleva por nombre Teoría de la Dependencia, y también vamos a tener unos breves apuntes sobre la teoría del desarrollo. Pues permítame contar lo siguiente. Se realiza un congreso sobre economía en Ecuador, donde son invitados, muchas personas, grandes doctos en la materia. Sin embargo, el tema a tratar no era del todo agradable, ¿verdad? El tema era la deuda externa de Ecuador. Sube un expositor español a comentar sobre la situación crítica en la cual el Ecuador estaba en ese momento, sobre sus problemas de deuda externa, y en teoría pues les da una cifra, una especie total, ¿verdad?, de lo que ellos debían hacia ese país europeo. Y dentro del público pues se levanta una persona y comenta lo siguiente y dice, bueno, es interesante la cantidad de dinero que nosotros debemos, pero permítame sugerirle una solución bastante interesante a todo esto, le dice. El expositor pues se queda un tanto extrañado por la propuesta que la otra persona del público le manifestaba. Sin embargo, ocurre lo siguiente: esa persona, estando de pie, dice lo siguiente: bueno, nosotros debemos tantos y tantos millones de dólares a ustedes, pero cuando ustedes vinieron hace muchos años se llevaron X cantidad de dinero. Hagamos una cosa, lo que ustedes se llevaron, ¿sí?, vamos a restarle a lo que nosotros les debemos actualmente. Imagínense eso. Y de esta manera pues ellos, o al menos esta persona, pretendía sufragar esa deuda externa de la cual estaban hablando en dicho congreso. Pero vean lo interesante de este punto. Él hacía un análisis muy interesante, ya que él pues hacía relevancia a ese hecho histórico tan importante como fue la invasión europea a su país. Y sabemos de que el saqueo que se produjo por parte de esas personas fue bastante grande. Entonces nos damos cuenta que la persona del público, ¿verdad?, llegó a dar una solución un tanto interesante y a la vez hizo una gran crítica, ¿sí? Entonces, a través de eso pues nos damos cuenta que es importante conocer de qué manera nuestros países latinoamericanos mantienen una dependencia sobre los países, ¿verdad?, que en este caso son los centros, ¿verdad? Como mencionaba la autora Marta Harnecker en su folleto, el cual les hice llegar, de Imperialismo y Dependencia, sobre esa dependencia que tenemos a esos grandes poderosos, ¿sí? Pero es importante también saber de qué manera llegaron a ser esas grandes potencias. Entonces, el tema para hoy pues es la teoría de la dependencia, ¿sí? De qué manera los países pues logran pues hundirse en ese subdesarrollo, o mal llamado subdesarrollo, ¿verdad?, en esa carencia de las necesidades básicas sufragadas, en esa carencia de seguridad, ¿verdad?, de una estabilidad social. Y vamos a explicar de una forma muy sencilla en sí en qué consiste esta teoría. Una teoría que es muy importante de poderlo analizar, ya que nos da muchos datos importantes sobre la situación
en la cual se encuentra no solo nuestro país, sino Latinoamérica completa. Y también lo importante que es estudiar de qué manera, ¿verdad? Se ha llegado a tener esta crisis, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? La pobreza extrema, ¿verdad? Esas carencias que tenemos en distintas áreas, tanto sociales, económicas y también políticas, ¿verdad? Entonces, espero que me pueda explicar de la mejor manera y para que ustedes lo puedan entender, y de esta manera, pues al menos logremos recuperar una clase perdida. Entonces, vamos a entrar de lleno en este tema. Logré encontrar un documento bastante bueno sobre la teoría de la dependencia. El autor, pues, él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y su nombre es Ramón Jiménez de León. Y él, pues, llega a dar una definición muy buena sobre teoría de la dependencia, y esa definición es la que llegaremos a manejar, ¿verdad?, en este curso, y se los quiero hacer llegar, ¿verdad? No está de más recordarles, pues, que este documento yo se los voy a enviar, pues, de manera digital, ¿verdad? Para que ustedes también puedan tener tanto para que sea su arma de estudio, ¿verdad? También de esta manera, pues, logremos hacer el parcial, ¿verdad? Directamente de este documento. Dice: con el nombre de teoría de la dependencia se conoce a una teoría económica articulada a finales de la década de los 60. Damos cuenta entonces que este fenómeno no es nada nuevo, ¿verdad? La cual intenta explicar, escuchen bien, la pobreza y el subdesarrollo en Latinoamérica a través de los factores externos que son el resultado del sistema económico internacional. Creo que no está de más decir que los países latinoamericanos, especialmente nuestro país, pues pasa por una crisis económica bastante dura. En ningún momento es necesario llegar a ser un doctor en economía para darnos cuenta que ya no nos alcanza el dinero, que en muchos lugares de nuestro país, pues, la pobreza se incrementa día con día. Y la teoría de la independencia intenta explicar, ¿verdad?, ese tipo de situación por la cual atraviesan nuestros países. Es eminentemente latinoamericana. Sabemos que de alguna u otra manera Latinoamérica llega a compartir ciertos rasgos, ¿verdad?, tanto culturales como sociales, similares. Si nos damos cuenta, la mayoría de países en Latinoamérica, pues, sufrieron esa invasión, ¿verdad?, por parte de Europa, en este caso, de los españoles. Solo en algunos países, ¿verdad?, muy puntuales, como por ejemplo Brasil, ¿verdad?, que su invasión fue por parte de Portugal. Damos cuenta que llegamos a compartir esas similitudes, y por eso es de que la teoría de la dependencia llega a ser, ¿verdad?, un estudio general sobre esa situación tan triste, ¿verdad?, que atraviesan nuestros países latinoamericanos. Dentro de los expositores, ¿verdad?, más destacados de esta ponencia se encuentra André Günther Frank y Fernando Enrique, ¿verdad? Ellos, pues, plantearon o han sido parte también de esta tesis de la teoría de la dependencia, y pues sus escritos han llegado a ser también de gran influencia, ¿verdad?, ya que son personajes, pues, muy destacados dentro de este tipo de temáticas. Y ellos incluso, siendo defensores, perdón, de la teoría de la dependencia, utilizaban con frecuencia términos como centro y periferia para describir el tipo de relación que predominaba en ese entonces entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo. Al decir ese entonces, pues nos referimos a esas finales de década de los 60, cuando se empieza a realizar ese tipo de estudios. Si nos damos cuenta, es bastante directo, ¿verdad?, y muy puntual la propuesta, ya que están hablando de esa relación entre centro y periferia. Si se recuerdan, en el documento Imperialismo y Dependencia, la autora, pues, nos hace mucho énfasis en ese manejo, ¿verdad?, de términos entre los países centro, ¿verdad?, en este caso las potencias mundiales, y los países periféricos, ¿verdad?, como Guatemala, que al final somos los que seguimos manteniendo de alguna otra forma, tanto en materia económica, ¿verdad?, a través de exportaciones, a través de mano de obra por parte de los migrantes. Seguimos manteniendo también parte de esa economía de los países que mantienen un poder distinto, ¿verdad?
También nos describen pues que la dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a los cuales quedan sometidas. Expliquemos esto. Si nos damos cuenta, cuando existen en situaciones de problemas económicos en otros países, especialmente Estados Unidos, nos damos cuenta que la situación en la cual ellos se encuentran sometidos, ¿verdad? Se encuentran pues en ese tipo de problemas, logra afectar también a países como los nuestros. Por ejemplo, la crisis del petróleo hace unos años, recuerdo muy bien que los estadounidenses se quejaban muchísimo, ¿verdad? Ya que estaba carísima, ¿verdad?, la gasolina. Pero al decir carísima les estoy hablando que estaba a $4 el galón. Imagínense si vivieran en países como el nuestro, ¿verdad? Realmente creo que no podrían sobrevivir ni siquiera un par de días. Entonces nos damos cuenta también que esas situaciones, ¿verdad?, por las cuales se logra transitar en otros países, de alguna u otra manera logra afectarnos a nosotros, ya que nosotros somos dependientes de ellos, dependientes económicamente, dependientes también en materia política, ya que en el caso de las remesas, por ejemplo, que es uno de los temas tan tocados, ¿verdad?, dentro de todo este tipo de temáticas, nos damos cuenta que cuando en otros países la situación es difícil, las personas que envían esa cantidad de dinero a sus familiares en nuestro país, pues de alguna otra manera dando la misma cantidad a la que están enviando. Por lo tanto, las personas ya no pueden mantenerse en condiciones, pues por lo menos un poquito más decentes, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces nos damos cuenta que si la cabeza está mal, en otras palabras, ¿verdad?, nosotros como parte trasera de toda esa red que tenemos, ¿verdad?, esa relación que tenemos con ellos, pues nos encontramos en una situación aún peor, ¿verdad? Entonces, ese en sí es la propuesta también que ellos tienen, ¿verdad? Que cada cosa que está afectando en materia política, económica y social en otros países, en este caso los países centros, pues nosotros también logramos tomar parte, ¿verdad?, de todo ese problema que existe. Ahora bien, dice el modelo centro-periferia, es decir, la relación, ¿verdad?, entre esos dos países, describe la relación entre la economía central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Por más que nosotros tengamos una tierra muy fértil, una tierra hermosa realmente para poder sembrar, nos damos cuenta que el comercio que maneja las potencias mundiales, pues nosotros no llegamos a ser de alguna otra manera una competencia hasta ellos, ¿verdad? Entonces, si bien no llegamos a hacer esa competencia, pero muchas veces nosotros somos los actores principales de todo eso. Tal es el caso del café, por ejemplo, goza de una gran fama mundial. Sin embargo, al final nosotros no somos los que los comerciamos, nosotros lo producimos nada más y otras personas lo compran, ¿verdad? Y luego son cotizadas esas libras de café en otros lados a precios realmente grandes, ¿verdad? Entonces, nosotros al final somos las personas que producimos, ¿verdad? Como latinoamericanos somos los agricultores, ¿verdad? Casi que los sirvientes de los países que mantienen ese poderío económico. Dice, frente a la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, una idea que todos creo que logramos entender que es una gran falsa, ¿verdad? Es una idea muy sumamente falsa. Nos damos cuenta que estos modelos propugnan que solo las economías centrales son las que benefician. Bueno, al decir que este tipo de idea es una gran farsa, ¿verdad?, me refiero al hecho de que Guatemala, siendo un país muy hermoso y todo, pues no logra competir directamente, como bien lo mencionaba hace unos instantes, contra esas grandes potencias. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio. Ustedes se recuerdan que existió una cantidad enorme de personas que salieron a protestar por ese tipo de tratado que se quería establecer con Estados Unidos, y realmente la gente no quería, porque realmente no quería que se diera esta firma. Sin embargo, pues la presión que ejerció Estados Unidos sobre
en ese entonces gobierno, ¿verdad? Llegó a ser tan grande que lo tuvieron que hacer. Y nos damos cuenta que ese tipo de convenios, de tratados, al final lo único que logran ser son una especie de quizás de puertas, ¿verdad? Abiertas para que el saqueo en nuestro país se llegue a dar una forma incluso más grave. Y me atrevo a decir esto porque me doy cuenta que la situación, por ejemplo, en México, ¿verdad? Cuando se llevó a ese tratado de libre comercio, más que apoyar directamente al sector mexicano, lo que llegó a hacer fue a hundirlos, ¿verdad? En problemas incluso más grandes, ¿verdad? De los que ya se tenía. Y teniendo incluso ese ejemplo de un país tan cercano como México, Guatemala tuvo que ceder ante la presión internacional y de esta manera pues seguir fomentando directamente el subdesarrollo en nuestra tierra. Los mecanismos mediante los que el comercio internacional agrava la pobreza de los países periféricos son diversos. Principalmente vamos a hablar de la especialización internacional, la cual asigna a las economías periféricas el papel de productores exportadores. Escuchen bien esto, productores exportadores, vamos a explicar eso, de materias primas y productos agrícolas y consumidores importadores de productos industriales y tecnológicamente avanzados. En clase se ha mencionado muchísimas veces este ejemplo, ¿verdad? Es que muchas veces nos venden prendas de vestir hermosas, en las cuales pues, nos llama mucho la atención, ¿verdad? Por sus texturas, por sus colores, por su fabricación y todo. Y nos lo venden etiquetados, ¿verdad? Con el nombre directamente de otros países. Sin embargo, el sector maquila en nuestro país muchas veces son los que producen esas prendas, las cuales ustedes muchas veces utilizan, ¿verdad? O que muchas veces deseamos utilizar, ¿verdad? Que es muy distinto. Y nos damos cuenta que Guatemala es ese productor. Y aquí mencionaban ese término bien importante, productores exportadores. Recuerdo muy bien que yo les hice en la comprobación de lectura, les hice escribir su opinión acerca de esa frase que Guatemala es tratada como una finca. Muy bien, les voy a dar mi opinión acerca de eso. O en teoría, pues lo que yo esperaba encontrar también de esa opinión de parte de ustedes. Guatemala, pues, tiene una riqueza enorme en materia, agrícola. Y nos damos cuenta que en la mayoría de lugares de nuestro país se logra producir distinta clase de vegetales, distinta clase de frutas, y todas, créanme, con una calidad increíble. Lastimosamente los productos que se producen, ¿verdad? O el resultado, la cosecha de esa siembra en esa tierra tan fértil, no la degustamos nosotros. A nosotros realmente nos dejan, como comúnmente se dice y vulgarmente se dice, el bagazo de todo eso. Tal es el caso de un ejemplo que me contaban unos compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Bananera. Y ellos me decían, fíjate vos de que cuando sale un banano un tanto manchado, que no se ve un tanto bonito, lo que hacen es que existe una especie de barranco, me dicen, nosotros vamos a tirar esos bananos. Y si te ven sacar un banano de ese lugar, ¿verdad? Que vos hayas tomado de la finca, pues un solo banano, me dicen, incluso pueden llegar a despedirte. Y a muchas personas dice que los han despedido porque a veces sacan una caja de banano, ¿verdad? Que va a ser tirado prácticamente a la basura. Y pues muchas veces para consumo propio, en otras veces para poderlo vender aquí en la capital. E incluso esas personas han sido despedidas por eso, porque las políticas, como bien dice, de la empresa no permiten incluso sacar un banano, ¿verdad? Que no se encuentra en las condiciones perfectas para que las personas en otros países lo consuman. Vean hasta dónde puede llegar ese tipo de dominio, ¿verdad? Por parte del sector agrícola en nuestro país. Y bien, de esta manera nos damos cuenta que esa influencia es muy grande y que es triste realmente que Guatemala sea tratada de esta forma. Sin embargo, el término finca no quiero que se reduzca únicamente a materia agrícola.
nos damos cuenta también que hay otro aspecto muy importante en nuestro país y es la minería. Si ustedes ven en la mayoría de lugares de la zona 1, pues podrán encontrar pintas acerca de esto, de no a la minería. Y es triste también saber que en nuestro país se produce esa exagerada, ¿verdad? Exportación por parte de recursos minerales. Materias primas, ¿verdad? Materias primas que muchas veces los únicos que llegan a disfrutar son los países céntricos, ¿verdad? Los países que forman pues el poder a nivel mundial. El caso de la minería también es bien triste, ya que el manejo, ¿verdad? De ese tipo de recursos, pues sabemos de que es necesario hacerlos o elaborarlos, mejor dicho, con ciertos productos químicos. Muchos de ellos al final logran ser realmente devastadores. Entonces nos damos cuenta que esa misma explotación que existe, ¿verdad? No solo, ¿verdad?, a sacar directamente la materia prima que se encuentra ahí, sino que llega a afectar directamente no solo nuestra tierra, sino también a las personas que viven alrededor de ella. Ya hay en muchos casos, ¿verdad?, donde hay muchas personas que han muerto por el intoxicarse con ese tipo de químicos, ¿verdad? Y también se ha llegado al punto de crear ciertas deformaciones, incluso en los niños que nacen, ¿verdad? De igual manera, pues a muchas personas los llevaba a la muerte. De esa manera es la cual Guatemala es tratada como una finca, ¿verdad? Esa es mi propia crítica, ¿verdad? Y también hacerles saber de que no es solo en materia agrícola que se produce ese tipo de problemas. Entonces, al final nosotros somos una especie de quizás de bodega, ¿verdad? Donde se produce, donde existe todo ese montón de riquezas, ¿verdad? Riqueza agrícola, riqueza mineral, y únicamente los países poderosos llegan a tomar lo que ellos necesitan, ¿verdad? Así como una especie de supermercado donde solo se llevan ya el producto hecho para el consumo en otros lados, ¿verdad? Entonces, Guatemala es tratada de esa manera, ¿verdad? A través de esa explotación misma que genera pobreza en nuestro país, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma no gozamos con los mismos privilegios que le están dando incluso a un país o a una gente, perdón, que ni siquiera la nuestra, ¿verdad? Y de esa manera también podernos hundir siempre aún más en todo ese subdesarrollo en el cual nos encontramos, ¿verdad? Porque sabemos de que si las condiciones de vida de, de las personas que habitan este país pues no son buenas, ¿cómo es posible que nosotros podamos avanzar a través de ello? Otra de las ideas que ellos dan, ¿verdad?, a ese tipo de problemas es cuando los países de la periferia, por ejemplo Guatemala, crecen económicamente, sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente que sus exportaciones. ¿Qué ocurre en muchos casos? Sabemos que en Guatemala no se cuenta con, pues, con maquinaria quizás al nivel de otros países. Y sabemos de que la maquinaria de alguna u otra forma logra aumentar y hacer crecer mucho más la producción, ¿verdad? Que se puede dar de X o Y producto. Si nos damos cuenta, cuando se produce un desarrollo quizás en determinado producto, sabemos que se necesita también esa maquinaria, que se necesita esas herramientas para que se pueda llegar a dar de una mejor manera la producción. Y en eso implica también el hecho de que la necesidad de poder comprar más herramientas de otros lados. Las importaciones que se puedan dar a nuestro país, ¿verdad? Para poder generar un mejor trabajo, ¿verdad? Y que de esta manera pues se pueda producir aún más. Obviamente no lo podemos reducir solo en el caso del comercio. Por ejemplo, hablemos de nosotros, ¿verdad? Como estudiantes. También se llega a dar ese tipo de adquisiciones, incluso ahora por internet, ¿verdad? Por ejemplo, de herramientas como una buena computadora, ¿verdad? Todos los diseñadores pues sueñan con tener una Mac super poderosa de unos 2 millones de teras, ¿verdad? Para poder guardar toda su información. Y sabemos de que las herramientas, ¿verdad?, en nuestro país muchas veces son muy caras, ¿verdad? En otras ocasiones pues no están en nuestro país y por eso se llega a optar, ¿verdad?, por comprar en otros países. Pero
cuando se llega a dar ese tipo de situaciones, yo creo que en ningún momento nosotros nos vamos a enriquecer a través de ello. Nosotros estamos también comprando producto extranjero, por lo tanto el comercio, ¿verdad? En nuestros países pues no logra ser el mismo, no logra a quedarse, por así decirlo, toda esa inversión en nuestro país, sino que logra siempre llegar a que otros países de alguna u otra forma logren crecer, ¿sí? Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso quiero hablarlo en materia cultural, crean incluso esa idea de necesidad, ¿verdad? De poder obtener determinados productos. Tal es el caso de los iPods. Si ustedes se recuerdan, hace unos años no cualquiera tenía un iPod, ¿verdad? Y muchas personas adquirían estos productos a través de internet. Ahora pues tenemos una invasión absoluta de esos mismos. Sin embargo, el hecho de que en otros países esté cambiando esa forma, por ejemplo en este caso en la industria musical, esté cambiando esa forma de poder escuchar música, también llegó a generar una especie de dependencia, por así decirlo, ¿verdad? Y de influencia a su vez, para que las demás personas lleguen a adquirir esos productos. Y de esta forma también las potencias extranjeras logran hacer de los países periféricos una dependencia también, no solo económica, sino cultural. ¿Sí? La dependencia económica muchas veces es la más sonada, ¿verdad? Pero la cultural es importante y también es parte de los temas que nosotros estamos tratando dentro de nuestro curso, y también les voy a llegar a ampliar eso. Como consecuencia de estas ideas, pues los países latinoamericanos aplicaron una estrategia de desarrollo basado en el proteccionismo comercial y la sustitución de importaciones. De alguna u otra forma han logrado buscar otras herramientas para que las personas lleguen a consumir esos productos dentro de sus propios países. Quizás muchas empresas logran incluso vender, ¿verdad? Muchos de sus productos de una forma mucho más barata. No es lo mismo comprar en tiendas, por ejemplo en zona 15, en zona 10, que comprar quizás productos en la zona 1, ¿verdad? Quizás sus precios llegan a reducirse, y de alguna otra forma también nosotros logramos adquirir productos que nos van a servir, que eso es lo importante al final. La teoría de la dependencia también logra combinar elementos de dos ponencias, ¿verdad? También económicas, sociales. En este caso las neomarxistas, ¿verdad? Y las keynesianas. Estas últimas, pues, ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a la depresión de los años 20. Vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo a el curso de problemas económicos de Guatemala, ¿verdad? Donde vimos pues ese tipo de influencias y de ponencias también del factor económico. Ellas a su vez, al momento de fusionarse, logran darnos otros incisos para que podamos comprender de una forma distinta, ¿verdad? La teoría de la dependencia. Dice, entre ellos está desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales. Otra es reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado a los productos en comparación al sector agrícola. Incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional. Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. Si nos damos cuenta, no existe una ponencia o un tipo de ideología económico-político, ¿verdad?, por la cual se esté dirigiendo ese tipo de dependencia, ¿verdad?, ese tipo de idea. Sin embargo, pues esas fusiones que se hacen le dan tanto una inclinación hacia X sector y hacia Y sector. Quiero explicar de una forma distinta esto. Si nos damos cuenta, si bien está buscando el bienestar político, social también en estos países, ¿verdad? Y explicando, por ejemplo, la causa de las pobrezas, esas causas de desarrollo, está denunciando. Por lo tanto, sus ideas hasta cierto punto tienden a ser un tanto de izquierda. Sin embargo,
vemos ahí que dentro de los incisos, ¿verdad?, le está dando también ese papel al sector industrial, ¿verdad?, al sector que está defendiendo el capitalismo. Entonces llega pues a crear una especie de fusión entre ambos, ¿verdad?, para poder generar en sí una propuesta distinta. Ese es uno de los grandes aportes que en sí la teoría de dependencia está alegando, ¿verdad?, por ese estudio que existe, no solo general, ¿verdad?, de los distintos problemas que existen en los países, sino también el hecho de no estarse dirigiendo por un tipo de ideología política central. De acuerdo con la Escuela de la Dependencia, las principales hipótesis referentes al desarrollo en los países del tercer mundo son las siguientes. Número 1. El desarrollo de los países del tercer mundo necesita tener un grado de subordinación al centro, es decir, que todos los requerimientos o las exigencias, ¿verdad?, que tenga el país del centro hacia los países periféricos, en este caso Guatemala, pues de alguna u otra forma cumplirlos, ¿verdad? A eso se refiere directamente con ese grado de subordinación, al menos cumplir los que por lo menos pues no lleguen a afectar tanto a nuestros países. Al centro, en contraste del desarrollo de las naciones centrales, cuyo desarrollo fue históricamente y hoy día es independiente. Claro, cuando se habla de una independencia, ¿verdad?, por parte de otros países, nos damos cuenta también de que otros países también llegaron a ser colonia en un momento de naciones que en ese momento coyuntural pues eran mucho más fuertes. Si nos damos cuenta, en Estados Unidos pues en ningún momento podemos llegar a considerar que toda la vida han sido ese tipo de materia cultural, por ejemplo, ese tipo de personas altas, rubias, ¿verdad?, ni en materia económica pues esa gran potencia. Nos damos cuenta que existían los indígenas norteamericanos, ¿verdad?, que eran realmente los habitantes originarios de ese lugar, y ante las distintas también invasiones que sufrieron por parte de Europa, pues se logra cambiar no solo la cultura completa, sino también esos sistemas económicos, ¿verdad? Y después de esos procesos también por los cuales Estados Unidos ha transitado, ¿verdad?, entre ellos pues recorremos muy bien la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, cuando logran ser prácticamente los héroes de esta, pues logran adquirir también ese dominio, ¿verdad?, económico. A esa independencia, ¿verdad?, a la cual ellos llegaron, pues de alguna u otra manera logra ser una base muy, muy firme, pues en la cual ellos se puedan desenvolver como una gran nación. Sin embargo, pues las situaciones en el mundo han cambiado y están cambiando, y sabemos de que ya existen nuevos países, nuevos en cuanto al papel que están jugando, ¿verdad? No me refiero a su situación histórica, que también están llegando a adquirir directamente fuerza, ¿verdad? Una fuerza que quizás dentro de unos años vamos a ver incluso arriba, ¿verdad?, de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ese es otro tema que platicaremos en otro momento. También habla sobre que en Latinoamérica se puede observar ejemplos de esta situación, especialmente en aquellos países con un alto grado de industrialización, como Brasil, el cual es utilizado por André G. Frank, es uno de los teóricos que hablamos al inicio, ¿verdad?, como caso de estudio. Es decir, la mayoría de nuestros países no logra ser un sector totalmente industrializado. ¿En qué me refiero con eso? Que no logran tener totalmente las herramientas necesarias para poder llegar a producir tanto, ¿verdad?, como en otros países se dan. Ejemplo de ello es que en muchos lugares de Petén, por ejemplo, para la extracción del petróleo, son otros países los que están haciendo ese tipo de explotación. Y es maquinaria que está siendo utilizada por ellos, porque en Guatemala simple y sencillamente no hay ese tipo de herramientas. Hace unos años pues Hugo Chávez había propuesto, ¿verdad?, tener una refinería en Guatemala, ¿verdad?, aprovechando directamente ese producto, esa materia prima como es el petróleo. Sin embargo no se dio. Eso es por muchas razones, principalmente por la presión que ejerce Estados Unidos sobre nosotros. Sin embargo, Guatemala
a pesar de toda esa riqueza que tiene, no ha llegado a ocurrir ese tipo de industrialización, misma que de alguna u otra manera muchos economistas logran tener como una base central para poder buscar un desarrollo económico en nuestros países. Como segundo punto, ¿verdad? De esa serie de ideas, que realmente son tres ideas, ¿verdad? Por las cuales los teóricos logran explicarnos de una forma distinta también la dependencia económica, nos hablan que los dependentistas en general consideran que las naciones periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están más débiles. Vean, esto es muy importante y también se presta mucho para poder analizarlo, ¿verdad? Dice, un ejemplo de esto es el proceso de industrialización que se desarrolló en Latinoamérica durante los años 30 y 40, cuando las naciones del centro estaban concentradas en resolver los problemas de la Gran Depresión y las potencias occidentales estaban involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que este inciso es uno de los más controversiales y a la vez los más importantes para que nosotros podamos ejercer cierta crítica, y les voy a explicar por qué. Si se dan cuenta, dice que cuando la relación directamente con el país del centro es más débil, es cuando más se encuentra un desarrollo en nuestros países. Bueno, ¿a qué se debe esto entonces? Nos está marcando básicamente que la dependencia que se tienen con otros países logran tener, ¿verdad? O logran ser, perdón, factor importante de ese subdesarrollo en el cual nos estamos inmersos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que nosotros como países como países dependientes, ¿verdad? Llegamos a ser pues grandes sectores, ¿verdad? En donde la relación que tenemos con el país que está sobre nosotros logra tener una influencia tan grande en nosotros que logra meternos en problemas realmente serios, no solo en materia económica, sino en materia política también, ¿verdad? A través de esa influencia tan grande que se tiene, ¿verdad? Por parte de los gobiernos sobre los gobernantes de nuestros países, ¿verdad? Entonces, y vamos a dar cuenta entonces que en sí esa influencia tan grande, ¿verdad? Logra hacer desastre dentro de nuestros países. Obviamente es una crítica que se está haciendo, es una de las tantas hipótesis también que se plantean y nos dan ese ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las otras personas, los países grandes estaban, ¿verdad? Involucrados dentro de ese proceso bélico, ¿verdad? Y se llegó a generar un tanto más el desarrollo en los otros países periféricos, por lo mismo que esa situación y la relación que teníamos con ellos pues no era tan marcada, ¿verdad? Ellos estaban pues interesados en ganar una guerra, ¿verdad? Y de alguna u otra manera los países periféricos lograron llegar a fomentar un desarrollo distinto. Vean también una tesis que es a su vez un tanto compleja, polémica y a la vez bastante interesante llegar a analizarla, ¿verdad? Aunque muchas veces pues nosotros que no somos doctos en la materia se nos hace un tanto difícil, pero vean lo importante que es el comprender eso, ¿verdad? El comprender que en sí esa dependencia al final logra hundirnos más en un subdesarrollo. Y como tercera y última hipótesis, ¿verdad? A estos planteamientos por parte de los teóricos, indica que cuando los países del centro se recuperan de su crisis, ¿verdad? Y restablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países periféricos y el crecimiento y la industrialización de estos países se tiende a ver subordinada. Ahora vean nuevamente lo polémico del caso, es decir, cuando las personas en las cuales estaban en esa crisis, las cuales estábamos hablando anteriormente y poníamos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, se logra recuperar de todo ese proceso tan grande. O sea, sabemos que en situaciones como la guerra pues se invierten millones de millones, ¿verdad? Son pérdidas realmente exageradas las que o inversiones, mejor dicho, que se tienen para poder realizar una guerra. Cuando se logran realmente recuperar todos esos procesos, esos otros países periféricos que una vez llegaron a industrializarse, que iban en pro de un desarrollo distinto, ¿verdad? Nos llegamos a dar cuenta, ¿verdad? Que vuelven a ser parte esencial
del país céntrico, ¿verdad? Lo vuelve a absorber directamente en sus múltiples facetas, ¿verdad? Tanto sector agrícola, culturalmente, etcétera, etcétera. Vuelve a tener una subordinación por parte de ellos y vuelve a, a volverlo dentro, ¿verdad? De ese mismo sistema al cual un día pues ellos se lograron desligar. Por ende, el subdesarrollo, de alguna u otra forma, vuelve a aparecer de una manera tan fuerte y el desarrollo, ¿verdad? Ese desarrollo tan anhelado, pues se vuelve a quedar aún más en el pasado. Entonces, nos damos cuenta que nuevamente las situaciones coyunturales de los otros países logran afectar tanto al nuestro, ¿verdad? Que tenemos esa dependencia, dependemos tanto de esos grandes países, tanto en materia económica, política, ¿verdad? Que logra afectarnos muchísimo de no tener unas condiciones de vida, pues por lo menos decentes, para que se pueda producir pues un mejor país, ¿verdad? Ante todo. Por último, el cuarto aspecto, dice, también nos dan pues un regalo por ahí, un cuarto aspecto. Se refiere al hecho de que las naciones más subdesarrolladas, que todavía operan con sistemas tradicionales feudales, son las que tuvieron relaciones más cercanas con el centro. Muy bien, por todos pues es sabido que el feudalismo también en teoría fue una mejora al sistema esclavista. Sin embargo, ese tipo de subordinación que se tenía, ¿verdad?, por parte de los dueños, ¿verdad?, de las tierras, ese tipo de situaciones aún se mantienen en nuestro país. Por lo tanto, si se mantienen ese tipo de ideas, ¿verdad?, ese tipo de sistemas, pues es más fácil que un país mucho más grande logre mantener subordinada a esa nación que mantiene incluso todavía esas ciertas pinceladas de nuestro país. Muchos economistas hablan de cuál es el sistema en sí el cual domina en nuestro país, pero nos damos cuenta que no es netamente capitalista, socialista mejor ni lo mencionemos, ni es netamente feudal, ni es netamente esclavista. Muchas veces creemos de que esos tipos de modos de producción han desaparecido, se quedaron en la historia, es parte únicamente de esa base teórica dentro de la economía, pero nos damos cuenta que aún prevalece ahí, aún prevalece ese sistema semi-esclavista, por así decirlo, en las maquilas. Vemos que aún existen dueños, ¿verdad?, de las tierras que son de otros países que están en nuestro país y que logran pues mantener a unas personas dentro del sistema de la agricultura, ¿verdad?, únicamente para producir y no dándole pues el realce suficiente para que estas personas puedan vivir de una mejor manera. Entonces, este es otro de los incisos también importantes y fue el último, ¿verdad? Es un extra a las hipótesis que se manejan dentro de esta teoría, ¿verdad? Muy bien, espero que les haya podido explicar al menos quizás de una forma no tan grande, no tan profesional, ¿verdad? Porque les repito, yo no soy economista, pero estudié este tema y traté de darles ese enfoque que nos compete a nosotros como comunicadores sociales. Ahora bien, cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden escribirlo tanto aquí en el blog o pueden pues apuntarla por ahí el día que nosotros lleguemos a vernos nuevamente, pues yo les puedo resolver ciertas dudas. Nuevamente creo que es importante recalcar que se me han hecho llegar muchas críticas sobre el curso y es importante que yo les diga esto, ¿sí? Es muy importante. Número uno, no soy un economista, ¿verdad? Por lo tanto no voy a darles clases magistrales sobre economía. Para eso están grandes profesionales en nuestra escuela, ¿verdad?, como Oscar Paniagua o Juan Alberto Jacobo, y ellos les pueden dar una clase magistral sobre economía. Sin embargo, creo que cuando una persona que quizás no es su área netamente, ¿verdad?, la ciencia de la cual se va a hablar, le da un enfoque mucho más que crea una empatía aún más grande con nosotros como comunicadores, creo que se logra tener también una riqueza, ya que estamos fusionando, ¿verdad?, tanto la comunicación como en este caso las ciencias económicas. Ahora bien, a pesar de todo esto, debemos entender también que es importante que tengamos en mente y en consideración que nuestro curso es dependencia económica y cultural.
Entonces, eso no es una clase de economía netamente, ¿verdad? No es una clase de cómo las finanzas en nuestro país van al alza o a la quiebra. Eso no es el tema directamente, ¿verdad? Nosotros no estamos viendo eso. De una otra forma, pues nos podemos incluso meternos a la Facultad de Ciencias Económicas y aprender muchísimo con grandes expertos. Pero es importante conocer todo esto. Estos cursos a ustedes los que los van a llegar a beneficiar es que al momento que ustedes realicen, por ejemplo, un brief publicitario, ustedes sabrán cuál es la situación en su país, cuáles son esas carencias, ¿verdad? Esas riquezas también que existen en nuestro país en materia económica y cultural, y de esta manera ustedes van a poder comprender más su grupo objetivo, van a saber de qué manera poder tratar a ciertos sectores de la sociedad. Entonces, este tipo de cursos son importantísimos y espero también de que cualquier tipo de dudas o sugerencias que ustedes tengan me las hagan saber. Creo que mi obligación, ¿verdad?, es que yo pueda realmente llegar a satisfacer ciertas áreas, incluso que ustedes deseen, ¿verdad? Como ustedes como estudiantes, obviamente necesitan saber muchísimas cosas que muchas veces otros docentes no lo dan. Entonces, a través de sus opiniones y a través de mi propuesta, ¿verdad?, una humilde propuesta de un humilde servidor de ustedes, pues podamos hacer un gran aporte, ¿verdad? Y de esta manera también poder llegar a prepararnos de una mejor manera para poder afectar directamente a esta sociedad tan hermosa y también tan sufrida, ¿verdad? Y como conclusión de todo esto, ¿verdad?, de todo este tema, creo que es importante llegarnos a dar cuenta que existe una subordinación de parte nuestra hacia otros países, y subordinación que si yo les aseguro que si le preguntáramos a todas las personas que habitan esta hermosa tierra, les puedo asegurar que la mayoría de personas no están de acuerdo que existan este tipo de relaciones con otros países, porque sabemos que de alguna u otra manera los otros países están creando en nosotros no solo un subdesarrollo, sino esa idea de inferioridad, ¿verdad? Y esa idea de aplacarnos siempre con ese poder que ellos tienen. Entonces nosotros somos una tierra que ha sido privilegiada de muchas maneras y debemos darnos ese lugar, ¿verdad?, como país. Lastimosamente, pues las autoridades, siempre sirviendo al poderoso, se dedican únicamente a poder ser una especie de títeres por parte de esas naciones grandes. Y esa es la realidad de nuestro país, es la realidad de un país que históricamente ha sido flagelado y que lo sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo también siempre los últimos de la fila, ¿verdad? Siempre tienen las de perder. Y la explotación misma, como ya se los he manifestado y como espero seguirse manifestando durante el curso, la explotación misma es grande, es muy grande realmente, y siempre se tiene distintos sectores para poder ejercer esa subordinación. Imagínense si en materia económica nos están exigiendo, por ejemplo, tantas y tantas especies, ¿verdad?, de plantas, de frutas o de vegetales, y determinada cantidad de producción. Imagínense nosotros cómo poder hacer para llegar a cumplir con esa producción absoluta. Entonces, muchas veces se nos dice que en nuestro país existe hambruna, ¿verdad?, que no existe la suficiente producción para poder alimentar a todo un país, ¿verdad? Pero sí hay realmente una producción correcta para poder alimentar a otros países. Entonces, he ahí la ironía del caso, he ahí la ironía donde Guatemala tiene tanta riqueza en su tierra que puede alimentar a otros países, pero no pueden alimentarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, es realmente lamentable ese tipo de situaciones. Y más aún lamentable, ¿verdad?, que el hecho que no tenemos esa independencia absoluta, ¿verdad? Ese lema que nosotros podemos ver en los pergaminos, ¿verdad?, donde se establece la independencia de ese 15 de septiembre de 1821, no existe realmente en nuestro país. Somos dependientes económicamente, culturalmente, porque la influencia de otros países ejercen en el nuestro, pues es también lamentable, ¿verdad?, ya que eso ayuda incluso a que el mismo pueblo
llegue a mantener ese mismo sistema de subordinación y no logra crear a ciudadanos mucho más críticos, ¿verdad? Que permitan llegar a preguntarse el porqué de esta situación y cómo actuar dentro de ella. Entonces, dentro de nuestro país es bastante difícil llegar a poder realizar algo como ciudadanos, pero es importante que nosotros debemos estar conscientes de esta situación. Y no solo conscientes porque sea parte del curso o porque yo me esté desenvolviendo en X o Y entorno, sino importante llegar a tener esa conciencia porque ustedes no se imaginan hasta dónde pueden llegar. Quizás más adelante alguno de ustedes sea parte de algún ministerio, tenga algún cargo realmente alto dentro de nuestro país, ¿verdad? Incluso quien quita, alguno de ustedes pueda llegar a ser un gobernante mucho más adelante, pues que sea reconocido a nivel internacional o a nivel nacional, eso no importa, pero lo importante es de que ustedes pueden llegar a hacer eso. Imagínense que ustedes tengan un ideal mucho más importante, ¿verdad? Mucho más dirigido hacia la clase pues desprotegida de nuestro país, ¿verdad? A la clase pobre, ¿verdad? Y la clase de extrema pobreza. Y ustedes van a llegar a tener esa conciencia y a través de esa conciencia ustedes pueden llegar incluso a cambiar, si no bien todo, pues por lo menos ciertos aspectos en nuestro país. Eso es lo importante y es la importancia más grande que como estudiantes universitarios, estudiantes carolinos, pues debemos tener para poder llegar a actuar directamente en nuestra sociedad. Una sociedad que tiene tantas deficiencias, tiene tantos problemas, pero ustedes ya saben también cómo es que se ha surgido ese tipo de problemas a través de las situaciones económicas de nuestro país, ¿verdad? Y a través de las cuestiones sociales. Y sabemos que todo es una cadena. Si se genera más pobreza en nuestro país, no pretendamos que la delincuencia disminuya, no pretendamos que Guatemala intente progresar, ¿verdad? Que intente desarrollarse como un país distinto, ¿verdad? Si las condiciones en nuestro país son precarias. Entonces, esta ha sido una pequeña crítica. Espero que por lo menos pues hayamos logrado captar lo necesario, ¿verdad? Lo más importante de todo esto. Y perdonen si en determinado momento no me he dado a entender del todo, ¿verdad? Pero a veces es difícil. Lastimosamente no soy locutor, ¿qué más daría por serlo? Pero creo que detrás de todo esto nosotros podemos llegar a dar un aporte, al menos aprovechando también la tecnología, aprovechando también esos espacios en la internet. Entonces me despido de ustedes, espero que les haya sido útil esta pequeña plática, ¿verdad? Y espero que la próxima vez que nos encontremos en nuestras sacrosantas aulas, pues nosotros podamos llegar a incluso perfeccionar este tipo de temas, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos a lograr seguir avanzando en nuestro curso. Y les pido que por favor no se despeguen del blog, por favor. Cualquier anuncio que se tenga, pues tómenlo en consideración y espero llegar a subir más material para que nuestro curso se llegue a enriquecer, ¿verdad? Sabemos de que una hora, que realmente no es una hora la que recibimos de clases, aún menos, no es suficiente para tratar esos temas tan profundos, ¿verdad? Esos son temas incluso hasta de una tesis completa. Pero es importante también de que nosotros busquemos otros recursos, ¿sí? Entonces a través de ello nosotros vamos a lograr va a ser un curso interesante, un curso que nos vaya a beneficiar a nosotros realmente como estudiantes, y a través de ello pues vamos a lograr pues tener un curso también muy bonito y con grandes aportes. Entonces espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.